Me llamo Joaquín Herrera y tengo 67 años. Mientras escribo estas líneas, mis manos aún tiemblan un poco. No sé si por la edad, por la quimioterapia o por el peso de lo que estoy a punto de contar. Hace 6 meses, desperté de la cirugía más importante de mi vida, y junto a mi cama del Hospital General de México no había flores, ni globos, ni rostros preocupados esperándome. Solo una hoja de papel doblada con la letra de mi hija María Elena. Papá, no vuelvas a buscarnos jamás. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero ya no podemos más. Cuídate, María Elena. El dolor en el pecho no era solo por los puntos de la operación. Era como si me hubieran arrancado algo más profundo que el tumor. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sobre la almohada áspera del hospital, mezclándose con el olor a desinfectante y medicinas que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia no comenzó con el cáncer. Comenzó hace muchos años, cuando yo era un hombre diferente, o al menos eso me gusta pensar ahora. Nací en 1957, en una vecindad de la colonia Doctores, en el corazón de la Ciudad de México. Mi padre, Esteban Herrera, era mecánico en un taller que olía permanentemente a aceite quemado y cigarrillos sin filtro. Mi madre, Esperanza, cosía en una fábrica de ropa del centro, desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la noche. Éramos pobres, sí, pero no lo sabíamos realmente. En esa vecindad todos teníamos lo mismo: poco dinero, muchos sueños, y la certeza de que trabajando duro se podía salir adelante. Recuerdo las tardes en el patio central de la vecindad, donde los niños jugábamos fútbol con una pelota de plástico medio desinflada, mientras las madres tendían la ropa y chismorreaban sobre los vecinos. El olor de los frijoles refritos se mezclaba con el de las tortillas recién hechas, y por las noches, don Aurelio sacaba su guitarra y cantaba boleros que hacían suspirar a las mujeres y reflexionar a los hombres sobre amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Mi padre era un hombre serio, de pocas palabras y manos callosas. Nunca me abrazó, nunca me dijo que me quería, pero tampoco me faltó nunca un plato de comida o un techo. Esa era su forma de demostrar amor, trabajar como una mula para que nosotros tuviéramos algo mejor. Mi madre compensaba su dureza con caricias furtivas cuando él no miraba, con canciones de cuna susurradas cuando me enfermaba, con tortillas extra escondidas en mi lonchera. «Mijo», me decía mientras planchaba mi uniforme escolar en la mesa de la cocina, «tienes que estudiar mucho para que no seas como nosotros. Tú puedes llegar lejos». Y yo le creía. Le creía porque sus ojos brillaban cuando hablaba de mi futuro, porque se desvelaba ayudándome con las tareas que ella misma no entendía, porque vendía sus pocas joyas para comprarme los libros que necesitaba en la secundaria. Pero el destino, o tal vez mis propias decisiones, me llevaron por un camino diferente. Conocí a Carmen cuando tenía 17 años, en una kermés de la parroquia de San Judas Tadeo. Ella tenía 16, el cabello negro como la noche recogido en una trenza, y una sonrisa que podía iluminar toda la colonia cuando se reía. Trabajaba ayudando a su madre en una tortillería, y cuando la vi por primera vez, tenía las manos llenas de masa y una mancha de harina en la mejilla. Me enamoré instantáneamente, como solo se puede enamorar un adolescente que no conoce todavía las complicaciones del corazón adulto. «¿Me concede una pieza?», le pregunté cuando la banda comenzó a tocar un danzón. Ella me miró de arriba a abajo, evaluándome como si fuera un animal en el mercado. «No sé bailar muy bien», me dijo, pero su sonrisa decía lo contrario. Bailamos toda la noche. Hablamos de todo y de nada, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de las películas de Pedro Infante que pasaban en el Cine México los domingos. Cuando la kermés terminó, la acompañé hasta su casa, una pequeña construcción de adobe en la colonia Santa María la Ribera, y supe que quería pasar el resto de mi vida protegiéndola de todas las tristezas del mundo. Nos hicimos novios formalmente 3 meses después. Yo trabajaba medio tiempo en una panadería mientras terminaba la preparatoria, y ella seguía en la tortillería familiar. Los domingos íbamos al Parque México a caminar entre los árboles y a soñar con nuestro futuro. Carmen quería tener 3 hijos, 2 niños y una niña. Yo quería poner mi propio negocio, tal vez una mecánica como mi padre, pero más grande, más moderna. «Vamos a tener una casa con jardín», le decía mientras compartíamos una nieve de limón en una banca del parque, «y un perro,
Y los domingos vamos a hacer carne asada para toda la familia. Ella se reía y me tomaba la mano con esa suavidad que solo las mujeres enamoradas conocen. Primero terminemos la escuela, Joaquín, paso a paso, como dice mi madre. Pero la vida tiene una manera cruel de interrumpir los planes de los jóvenes enamorados. Carmen quedó embarazada cuando tenía 18 años. Recuerdo la tarde que me lo dijo, parados bajo un árbol de jacarandas que dejaba caer sus flores moradas como lágrimas en el pavimento. Había estado rara toda la semana, más callada de lo normal, y cuando finalmente juntó valor para decírmelo, las palabras salieron de su boca como un susurro aterrorizado. Joaquín, creo que estoy esperando un bebé. El mundo se detuvo. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. El tráfico, las voces de los niños jugando, todo se volvió silencio. La miré a los ojos, esos ojos negros que ahora estaban llenos de lágrimas sin derramar, y sentí como si estuviera parado en el borde de un precipicio. ¿Estás segura? Fue lo único que pude decir. Ella asintió, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que estaba nerviosa. Fui con la doctora Ramírez. Dice que tengo como 2 meses. 2 meses. 2 meses durante los cuales habíamos seguido haciendo planes para el futuro, sin saber que el futuro ya había llegado, instalándose silenciosamente en el vientre de Carmen, cambiándolo todo para siempre. La reacción de nuestras familias fue predecible y devastadora. Mi padre no me habló durante una semana entera. Se sentaba a la mesa del desayuno, comía sus frijoles y huevos en silencio, y se iba al trabajo sin dirigirme la mirada. Mi madre lloraba en la cocina cuando creía que nadie la veía, secándose las lágrimas con el delantal que siempre olía a canela y vainilla. Los padres de Carmen fueron más directos en su decepción. Don Roberto, su padre, me citó en su casa un sábado por la mañana. Era un hombre alto y delgado, con bigote de revolucionario y manos que contaban historias de años trabajando en la construcción. «Muchacho», me dijo sin invitarme a sentarme, «espero que seas hombre y te hagas responsable de lo que has hecho». «Sí, señor, voy a casarme con Carmen. La amo». Él soltó una risa amarga que resonó en la pequeña sala llena de fotografías familiares y santos de yeso. «¿Amor? Ustedes no saben lo que es el amor, chamaco. El amor se demuestra con responsabilidad, con trabajo, con sacrificio, no jugando a los noviecitos sin pensar en las consecuencias». Tenía razón, por supuesto. Tenía toda la razón del mundo. Pero en ese momento yo solo podía ver el desprecio en sus ojos, la forma en que me miraba como si fuera un insecto que había contaminado a su hija pura e inocente. Nos casamos un viernes de octubre en la parroquia, en una ceremonia pequeña y triste que se sintió más como un funeral que como una celebración. Carmen llevaba un vestido blanco prestado de su prima, que le quedaba un poco grande en los hombros. Yo usé el único traje que tenía, el mismo que había usado para mi graduación de la preparatoria. No hubo mariachis, ni gran fiesta, ni luna de miel. Solo una comida en casa de los padres de Carmen, donde los adultos hablaban en voz baja sobre nuestro futuro incierto, mientras nosotros sonreíamos forzadamente y pretendíamos estar felices. Esa noche, en el cuarto que habíamos rentado en una vecindad cerca del centro, Carmen lloró hasta quedarse dormida. Yo la abracé en la oscuridad, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo, y le prometí en silencio que iba a ser el mejor esposo y padre del mundo. Iba a demostrarles a todos que nos habían subestimado, que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Qué ingenuo era, qué terriblemente ingenuo. María Elena nació en mayo, durante una lluvia torrencial que inundó varias calles del centro. Llegué al hospital de la mujer empapado y nervioso, después de haber corrido 6 cuadras porque no tenía dinero para un taxi. Carmen había estado en labor de parto durante 14 horas, y cuando finalmente me dejaron entrar a conocer a mi hija, estaba tan exhausto emocional y físicamente que apenas podía mantenerme en pie. Pero cuando vi a María Elena por primera vez, algo cambió dentro de mí. Era tan pequeña, tan perfecta, con sus puñitos cerrados y su carita arrugada, que me recordaba a un angelito de los retablos de la iglesia. Carmen la tenía pegada al pecho, y las dos se veían tan vulnerables, tan necesitadas de protección, que sentí una fuerza nueva corriendo por mis venas. «Es hermosa», susurré, tocando con un dedo la mejilla suave de mi hija. «¿O se parece a ti?» Carmen sonrió por primera vez en meses,
Una sonrisa cansada pero genuina. Tiene tus ojos, Joaquín. Mira, cuando los abres se ve que va a tener tus ojos. En ese momento, abrazando a mi pequeña familia en esa habitación del hospital que olía a desinfectante y esperanza, creí que íbamos a estar bien. Creí que el amor iba a ser suficiente, que mi trabajo en la panadería iba a alcanzar para mantenerlas, que íbamos a ser felices en nuestro pequeño cuarto con las paredes descascaradas y el techo que goteaba cuando llovía fuerte. Pero la realidad tiene una manera cruel de destruir las ilusiones de los jóvenes padres. El dinero nunca alcanzaba. Por más horas que trabajara en la panadería, por más turnos extra que tomara los fines de semana, siempre faltaba algo: pañales, leche en polvo, medicina cuando María Elena se enfermaba, ropa cuando crecía tan rápido que parecía cambiar de talla cada mes. Carmen no podía trabajar porque tenía que cuidar a la niña, y aunque su madre la ayudaba cuando podía, la responsabilidad económica caía completamente sobre mis hombros de 19 años. Empecé a beber. No mucho al principio, solo una cerveza después del trabajo para relajarme, para olvidar por un momento la presión constante de no tener suficiente dinero, de no ser suficiente hombre para mi familia. Pero una cerveza se volvió 2, 2 se volvieron 4, y antes de darme cuenta, estaba gastando en alcohol dinero que necesitábamos para comida. Las peleas con Carmen comenzaron poco después del primer cumpleaños de María Elena. Peleas feas, llenas de reproches y acusaciones que salían de la frustración acumulada durante meses de dificultades económicas y sueños aplazados. «Gastas más en cerveza que en pañales para tu hija», me gritaba Carmen una noche, mientras María Elena lloraba en su cuna, probablemente sintiendo la tensión que llenaba nuestro pequeño cuarto como humo tóxico. «Trabajo como un perro para mantenerlas», le respondía yo con la voz pastosa por el alcohol y la garganta ardiendo de tanto gritar. «Todo el día rompiendo la espalda para que ustedes tengan que comer, y lo único que haces es quejarme. Joaquín, llevamos 3 días comiendo solo frijoles porque no hay dinero para nada más. Y tú llegaste ayer con olor a cantina». Y así seguíamos, noche tras noche, destruyendo con palabras hirientes todo lo que habíamos construido con amor durante nuestros años de novios. María Elena crecía en medio de esos gritos, de esas tensiones, absorbiendo con sus ojos grandes e inocentes un ambiente que ningún niño debería conocer. Cuando María Elena tenía 2 años, Carmen quedó embarazada otra vez. Esta vez no hubo conversación bajo los árboles de jacarandas, no hubo lágrimas tímidas ni promesas susurradas, solo silencio pesado y la certeza de que estábamos cavando un hoyo aún más profundo del que ya no sabíamos cómo salir. Luis Alberto nació en febrero, durante una de las épocas más difíciles de nuestro matrimonio. Yo había perdido el trabajo en la panadería por llegar tarde demasiadas veces, consecuencia directa de las noches que pasaba en la cantina de don Evaristo, tratando de ahogar en alcohol una tristeza que crecía como mala hierba en mi pecho. Carmen ya no me hablaba si no era estrictamente necesario. Se había vuelto una mujer silenciosa y resentida, con ojeras perpetuas y las manos siempre ocupadas cuidando a los niños o haciendo alguna labor que le pagaran unos pesos para ayudar con los gastos. La mujer alegre que había conocido en la kermés parecía un fantasma del pasado. «Joaquín», me dijo una madrugada mientras yo trataba de entrar silenciosamente al cuarto después de una noche particularmente larga en la cantina. «Así no podemos seguir». Yo me senté en el borde de la cama, con la cabeza dándome vueltas y el estómago revuelto. «Ya sé, Carmen, mañana voy a buscar trabajo. Don Aurelio me dijo que en su taller necesitan...». «No es solo el trabajo», me interrumpió, y había algo en su voz que me hizo mirarla realmente por primera vez en semanas. «Es todo, Joaquín. Es como si te hubieras convertido en otra persona. Los niños ya ni te buscan cuando llegas. María Elena me pregunta por qué papá siempre está enojado». Sus palabras fueron como una bofetada en pleno rostro. María Elena, mi pequeña princesa, tenía miedo de mí. La niña que había nacido para llenar mi vida de alegría, ahora se escondía detrás de su madre cuando yo llegaba a casa. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto viendo el techo con las manchas de humedad que formaban figuras extrañas en la penumbra, escuchando la respiración tranquila de mis hijos y los suspiros entrecortados de Carmen. Me prometí a mí mismo que iba a cambiar, que iba a ser el hombre que ellos merecían, pero las promesas que nos hacemos en la madrugada, cuando el remordimiento nos aprieta el corazón,
son más fáciles de hacer que de cumplir. Los cambios que prometí esa madrugada duraron exactamente 3 semanas. 3 semanas en las que conseguí trabajo en el taller de don Aurelio. Llegué temprano a casa, jugué con los niños y traté de recuperar la sonrisa de Carmen. Pero el alcohol es una bestia paciente que sabe esperar el momento perfecto para volver a mostrar sus garras. Fue un viernes de marzo cuando todo se desplomó definitivamente. Había cobrado mi primera quincena completa en el taller, y en lugar de ir directo a casa como había prometido, me detuve en la cantina de don Evaristo solo por una cerveza para celebrar. Una cerveza se convirtió en 6, y cuando me di cuenta, ya era medianoche, y había gastado la mitad del dinero que Carmen necesitaba para la renta y los gastos de la casa. Llegué a casa tratando de caminar derecho, practicando mentalmente las excusas que le daría a Carmen, pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo que no esperaba: silencio absoluto. Normalmente, María Elena corría hacia mí gritando, «¡Papá!», aunque fuera tarde. Ahora el cuarto estaba a oscuras y había una nota sobre la mesa, junto al candil de petróleo que usábamos cuando no teníamos dinero para pagar la luz. «Joaquín, nos fuimos a casa de mi madre. No puedo más. Cuando decidas ser el hombre que prometiste ser cuando nos casamos, búscanos. Carmen». Me senté en la silla de madera que había hecho mi suegro como regalo de bodas y leí la nota una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. El cuarto se sentía enorme sin la respiración de los niños, sin los pequeños ruidos que hace una familia cuando duerme. Luis Alberto chupándose el dedo, María Elena hablando dormida, Carmen suspirando mientras soñaba. Al día siguiente llegué a casa de mis suegros con flores baratas compradas en el mercado y promesas nuevas en los labios. Carmen salió al patio a hablar conmigo, pero no me invitó a entrar. Se veía diferente, más delgada, con una determinación en los ojos que no había visto antes. «No es solo por el dinero, Joaquín», me dijo cruzando los brazos sobre el pecho como un escudo invisible. «Es por todo. Los gritos, el mal humor, la forma en que los niños se ponen nerviosos cuando llegas a casa. María Elena me preguntó ayer si papá nos odia. Esas palabras me partieron en dos. Carmen, por favor, ya conseguí trabajo fijo. Voy a cambiar. Te lo juro por lo que más quiero». «¿Por lo que más quieres?», me interrumpió con una risa amarga. «Oh, Joaquín, si nosotros fuéramos lo que más quieres, no estarías en la cantina todas las noches mientras tus hijos preguntan por ti». Traté de acercarme a ella, pero retrocedió un paso. «Necesito tiempo, Joaquín. Necesito pensar si todavía queda algo que salvar de este matrimonio». Me quedé parado en ese patio que olía a ropa tendida y begonias, viendo cómo la mujer que había amado desde los 17 años me cerraba la puerta en las narices. A través de la ventana pude ver a María Elena jugando con unas muñecas de trapo, y cuando levantó la vista y me vio, corrió hacia otra habitación, como si fuera un extraño peligroso. Volví a mi cuarto vacío, y esa noche bebí hasta perder la conciencia. Y la siguiente, y la siguiente, sin Carmen y los niños, sin la responsabilidad inmediata de proveer para una familia. Me hundí más profundo en el alcohol de lo que nunca había estado. Perdí el trabajo con don Aurelio después de una semana de faltas consecutivas, y comencé una espiral descendente que me llevaría a los lugares más oscuros de mi alma. Durante los siguientes 6 meses, viví como un fantasma de mí mismo. Trabajaba esporádicamente en lo que podía conseguir, cargando bultos en el mercado de la Merced, ayudando en mudanzas, haciendo cualquier labor que me pagaran lo suficiente para comprar comida y alcohol. Vivía en cuartos de azotea cada vez más pequeños y sucios, cambiándome cuando no podía pagar la renta, dejando atrás los pocos objetos personales que me quedaban. Veía a mis hijos ocasionalmente, cuando Carmen se apiadaba de mí y me permitía visitarlos los domingos. Pero esas visitas se volvieron cada vez más dolorosas. María Elena, que ahora tenía 3 años, me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza que me rompía el corazón. Luis Alberto, que apenas había empezado a caminar cuando se fueron, no me reconocía. Lloraba cuando trataba de cargarlo y se aferraba a su madre como si yo fuera un monstruo. «Dile a papá cómo te fue en el kinder», le decía Carmen a María Elena durante una de esas visitas, empujándola suavemente hacia mí. María Elena se acercó tímidamente, sus manitas jugando con el dobladillo de su vestido. «Aprendí una canción, papá. ¿Quieres que te la cante?». «Claro que sí, princesa»,
le dije tratando de sonar alegre aunque tenía el corazón hecho pedazos. Ella cantó una canción sobre una mariposa que volaba por el jardín, con su vocecita dulce y clara. Cuando terminó, se quedó parada frente a mí esperando mi reacción. Estuvo hermosa, mi amor. Cantas como un angelito. Ella sonrió tímidamente y luego preguntó la cuestión que me perseguiría durante años. Papá, ¿por qué ya no vives con nosotros? ¿Hice algo malo? Se me quebró la voz cuando le respondí. No, princesa, no hiciste nada malo. Papá tiene algunos problemas que resolver, pero te amo muchísimo. Nunca lo olvides. Carmen estaba parada en el marco de la puerta, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas que trataba de contener. Más tarde, cuando los niños estaban jugando en el patio, me habló con una voz cansada que sonaba a resignación. Joaquín, creo que deberíamos hacer esto oficial. Quiero el divorcio. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta, creando ondas que sabía llegarían hasta los rincones más profundos de nuestras vidas. Carmen, por favor, dame otra oportunidad. Voy a cambiar, te lo juro. Ya me has pedido muchas oportunidades, Joaquín, y yo te las he dado, pero no puedo seguir viviendo esperando a que cambies. Los niños necesitan estabilidad, necesitan una vida sin gritos, sin incertidumbre. Necesitan saber que cuando lleguen a casa van a encontrar paz, no drama. Tenía razón, como siempre había tenido razón, pero admitirlo significaba aceptar que había fracasado como esposo y como padre, que había destruido lo único bueno que había tenido en la vida. El proceso de divorcio fue rápido y doloroso. Carmen no pidió nada material, solo la custodia completa de los niños. Yo podía visitarlos cada 15 días, bajo supervisión si ella lo consideraba necesario. Firmé los papeles en la oficina de un abogado que olía a tabaco rancio y ambición barata, sintiendo como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Después del divorcio, mi vida se convirtió en una rutina monótona de trabajos temporales, cuartos de hotel baratos y cantinas que se volvían mi segundo hogar. Veía a mis hijos según el acuerdo, pero cada visita era más difícil que la anterior. Ellos crecían sin mí, desarrollando sus propias personalidades, sus propios intereses, sus propias formas de ver el mundo, y yo me quedaba cada vez más fuera de sus vidas. María Elena se convirtió en una niña seria y estudiosa, siempre con un libro en las manos, y una expresión pensativa que me recordaba a mi madre. Luis Alberto era más extrovertido, le gustaba el fútbol, y tenía una risa contagiosa que llenaba de alegría cualquier espacio. Pero conmigo se comportaban como si fuera un conocido lejano, alguien a quien había que tratar con cortesía pero sin cariño real. Cuando María Elena cumplió 8 años, Carmen se volvió a casar. Se llamaba Roberto Valdés, era ingeniero y tenía una casa propia en la Colonia del Valle. Era todo lo que yo no había podido ser: responsable, estable, sobrio, presente. Los niños comenzaron a llamarlo Papá Roberto, y a mí me relegaron a mi papá de antes, como si fuera una reliquia del pasado que había que tolerar por obligación. La primera vez que escuché a Luis Alberto referirse a Roberto como mi papá sin ningún adjetivo que me distinguiera, tuve que salir corriendo al baño de la casa para vomitar. No era por el alcohol esa vez, era pura desolación líquida saliendo de mi estómago. Esa noche, en una cantina cerca de la estación del Metro Valderas, conocí a Ernesto Morales. Era un hombre de mi edad, también divorciado, también alcoholizado, también flotando sin rumbo en la ciudad más grande del mundo. Se convirtió en mi compañero de tragos y tristezas durante los siguientes años. ¿Sabes cuál es nuestro problema, Joaquín?, me decía Ernesto mientras contemplaba el fondo de su vaso de tequila como si ahí estuvieran escritas las respuestas del universo. Que seguimos viviendo como si fuéramos los mismos hombres que éramos antes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nuestras familias nos estuvieran esperando en casa. ¿Y qué propones? ¿Que nos matemos de una vez? Propongo que aceptemos lo que somos ahora, 2 pendejos que echamos a perder lo mejor que teníamos en la vida, y que dejemos de pretender que algún día va a ser diferente. Ernesto tenía una forma brutal de decir la verdad, que al principio me molestaba, pero con el tiempo aprendí a apreciar. No endulzaba nada, no me daba falsas esperanzas, no me permitía engañarme con fantasías sobre reconciliaciones imposibles, pero había algo en mí que se resistía a aceptar completamente su filosofía de derrota.
Una pequeña llama que se negaba a apagarse, alimentada por los recuerdos de María Elena cantando canciones de mariposas, y Luis Alberto riéndose cuando lo hacía cosquillas. Esa llama me mantuvo intentando, visitando a mis hijos cuando podía, enviándoles cartas que no sé si llegaban o se perdían en el mar de indiferencia que había crecido entre nosotros. Los años pasaron como páginas de un calendario que alguien arrancara furiosamente. María Elena se graduó de la primaria, de la secundaria, entró a la preparatoria. Luis Alberto se volvió un adolescente alto y serio, que jugaba fútbol en el equipo de su escuela. Yo envejecía en cantinas y cuartos de azotea, acumulando trabajos perdidos y oportunidades desperdiciadas como otros coleccionan estampillas. Cuando María Elena cumplió 18 años, traté de acercarme a ella de una manera diferente. Ya era una mujer, pensé. Tal vez podría entender las complejidades de la vida adulta. Tal vez podríamos reconstruir algo parecido a una relación padre-hija. Me presenté en su fiesta de graduación de la preparatoria sin invitación. Había comprado un vestido en una tienda del centro, no muy caro pero bonito, y esperé afuera de la casa donde vivían con Roberto hasta verla salir. «María Elena», le grité desde la banqueta. «Felicidades, princesa». Ella se volteó y me vio parado ahí con mi traje arrugado y mi regalo mal envuelto, y la expresión de su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. No era alegría, no era sorpresa, no era siquiera enojo, era vergüenza pura y simple. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Es tu graduación, mi amor. Quería felicitarte, darte esto». Le extendí el paquete, pero ella no hizo ningún movimiento para tomarlo. Carmen salió de la casa en ese momento, vestida elegantemente, seguida por Roberto y varios invitados que se quedaron mirando la escena con curiosidad incómoda. «Joaquín», me dijo Carmen con voz controlada, «no puedes presentarte así. Es el día de María Elena, por favor no hagas un escándalo». «No vengo a hacer ningún escándalo. Solo quiero felicitar a mi hija». «Papá», me dijo María Elena, y había algo en su voz que sonó definitivo. «Gracias por venir, pero ya tienes que irte. No es apropiado». «Apropiado». Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Ya no era su papá borracho o su papá problemático. Era inapropiado, fuera de lugar, un error social que había que corregir rápidamente. Me fui caminando por las calles de la colonia del Valle, cargando el vestido que María Elena nunca abrió, sintiendo como si algo dentro de mí hubiera muerto definitivamente. Esa noche bebí más de lo que había bebido en años, y cuando desperté 3 días después en un hospital público, con suero en el brazo y el sabor de la muerte en la boca, supe que había tocado fondo. Pero lo que no sabía era que el fondo tenía varios niveles más profundos, y que mi caída apenas estaba comenzando. La hospitalización me salvó la vida, pero no me salvó de mí mismo. 3 días conectado a un suero, con médicos que me hablaban como si fuera un niño irresponsable, con enfermeras que habían visto a demasiados hombres como yo para sentir compasión. El doctor que me dio de alta era joven, probablemente de la edad que tenía María Elena, y me habló con esa mezcla de profesionalismo y lástima que reservan para los casos perdidos. «Señor Herrera, su hígado está muy dañado. Si sigue bebiendo a este ritmo, le doy máximo 2 años de vida. Y no van a ser 2 años agradables. 2 años». En ese momento me pareció demasiado tiempo, no muy poco. ¿Qué iba a hacer con 2 años más de esta vida que se había vuelto un ciclo interminable de trabajos basura, cuartos inmundos y botellas vacías? Pero algo en la forma tan directa en que me lo dijo me despertó una chispa de la supervivencia que creía extinguida. Salí del hospital con una receta de vitaminas que no tenía dinero para comprar y un papel con la dirección de un grupo de alcohólicos anónimos. La primera reunión a la que fui fue en un sótano de la iglesia de San Hipólito, un martes por la noche. Había como 20 personas sentadas en círculo en sillas de plástico, todos con esa mirada vacía que reconocí inmediatamente porque la había visto en el espejo durante años. «Mi nombre es Joaquín y soy alcohólico», dije cuando me tocó hablar, y las palabras salieron de mi boca como si fueran cristales cortándome la garganta. «Hola, Joaquín», respondieron todos al unísono, como un coro de condenados dándome la bienvenida al infierno que ya conocía. Esa primera reunión no me cambió la vida, ni la segunda, ni la tercera. Seguí bebiendo durante semanas, pero algo había comenzado a moverse dentro de mí. Escuchar las historias de otros hombres y mujeres que habían perdido todo por el alcohol
Me hizo ver mi propia vida con una claridad dolorosa. Había una mujer llamada Esperanza, de unos 50 años, que había perdido la custodia de sus 3 hijos por el alcoholismo. Su historia era tan parecida a la mía que cuando habló por primera vez, sentí como si me estuviera viendo en un espejo deformante. Llevaba 5 años sin ver a mis hijos. Decía con una voz quebrada pero firme, cuando mi hija menor me llamó para decirme que se iba a casar, no para invitarme a la boda, para decirme que no quería que apareciera, que su presencia me arruinaría el día más importante de su vida. Después de esa reunión, caminé por las calles del centro durante horas, recordando la cara de vergüenza de María Elena cuando me vio en su graduación. Esa noche no bebí. Fue la primera noche en años que me acosté sobrio, y los sueños que tuve fueron tan vívidos y perturbadores que desperté empapado en sudor. Soñé con María Elena cuando era pequeña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos gritando «¡Papá!». Soñé con Luis Alberto dando sus primeros pasos, tambaleándose hacia mis brazos extendidos. Soñé con Carmen el día de nuestra boda, radiante a pesar del vestido prestado y la ceremonia triste, y desperté llorando por primera vez en décadas. El proceso de dejar el alcohol fue como morir y nacer al mismo tiempo, todos los días durante meses. Hubo recaídas, noches en las que la soledad me aplastaba tanto que corría hacia la cantina más cercana como un náufrago hacia un pedazo de madera flotante, pero siempre regresaba a las reuniones, siempre volvía a intentarlo. Mi padrino en Ala A se llamaba Fernando, un hombre de 60 años que había estado sobrio durante 15 años. Era mecánico jubilado como había sido mi padre, y tenía esa sabiduría práctica que viene de haber tocado fondo y haber encontrado la manera de subir. La sobriedad no es solo dejar de beber, Joaquín, me decía mientras tomábamos café en un Sanborns después de las reuniones. Es aprender a vivir con la persona que fuiste cuando bebías. Es aprender a perdonarte sin olvidar, a cambiar sin esperar que los demás te perdonen inmediatamente. ¿Crees que algún día mis hijos me van a perdonar? Fernando removía su café lentamente, pensando la respuesta. No lo sé, hermano, pero sí sé que si sigues bebiendo nunca tendrás la oportunidad de averiguarlo, y sí sé que perdonarte a ti mismo es el primer paso para que tal vez, algún día, ellos puedan considerarlo. Mantenerme sobrio significó cambiar todo en mi vida. Dejé de frecuentar las cantinas, obviamente, pero también tuve que alejarme de Ernesto y de todos los compañeros de tragos que había acumulado durante años. Fue como cortarme un brazo, porque por disfuncionales que fueran, esas relaciones eran las únicas que tenía. Conseguí trabajo en un taller mecánico en la colonia obrera. El dueño, don Raúl, era miembro de AA también, y tenía una política de dar oportunidades a gente en recuperación. El trabajo era duro. Mis manos ya no tenían la destreza de cuando era joven, pero me concentraba en cada tornillo, cada motor, como si fuera una meditación. El olor a aceite y gasolina me recordaba a mi padre, y por primera vez en años, ese recuerdo no venía acompañado de dolor. Después de 6 meses de sobriedad, decidí intentar contactar a mis hijos de nuevo, pero esta vez lo hice diferente. No aparecí sin avisar, no traté de imponer mi presencia. Le escribí una carta a Carmen, la primera comunicación que habíamos tenido en años que no fuera mediada por abogados o recados a través de terceros. Querida Carmen, escribí con mi letra torpe en una hoja de cuaderno barata. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Sé que las palabras no borran los años de dolor que causé, pero quiero que sepas que llevo 6 meses sin beber, y que por primera vez en muchos años estoy tratando de ser una persona diferente. No te pido que me perdones, no te pido que me dejes volver a formar parte de sus vidas. Solo te pido que, si algún día María Elena o Luis Alberto quieren conocer a su padre sobrio, sepas dónde encontrarme. Adjunto mi dirección y teléfono del trabajo. Siempre los he amado, aunque haya sido muy cobarde para demostrárselos. Joaquín, nunca recibí respuesta a esa carta, pero tampoco esperaba recibirla. Siguió mi rutina, trabajo, reuniones de AA, cuarto de azotea que ahora mantenía limpio y ordenado, comidas sencillas que preparaba yo mismo. Los fines de semana eran los más difíciles, cuando el tiempo se estiraba como chicle y la soledad se volvía casi física. Había domingos en los que caminaba por Chapultepec, solo para ver familias enteras jugando, riendo, siendo todo lo que yo había perdido la oportunidad de ser. En una de esas caminadas dominicales,
Hace como 4 años, vi a Luis Alberto jugando fútbol con un equipo juvenil en un campo cerca del Metro Auditorio. Ya era un hombre joven, alto como yo había sido a su edad, con el cabello rizado de su madre y una intensidad en el juego que me recordó a mí mismo cuando era chamaco. Me quedé parado detrás de la reja del campo durante todo el partido, como un fantasma observando la vida que había perdido. Cuando el partido terminó, Luis Alberto pasó corriendo cerca de donde yo estaba parado. Por un momento nuestros ojos se encontraron, y vi que me reconocía. Se detuvo como si fuera a decir algo, pero luego siguió corriendo hacia donde lo esperaban sus compañeros de equipo. No me saludó, no me gritó, no hizo un escándalo, simplemente me ignoró, como si fuera parte del paisaje urbano que ya no merecía atención. Esa noche, en mi cuarto, lloré como no había llorado desde que era niño, pero no fueron lágrimas de autocompasión, fueron lágrimas de duelo. Estaba despidiendo finalmente al padre que nunca llegué a ser, aceptando que tal vez el daño que había causado era irreversible. Pero la vida, como he aprendido en mis 67 años, tiene una forma extraña de sorprendernos, justo cuando creemos que ya conocemos todas sus crueldades. Fue un miércoles de octubre del año pasado, cuando empecé a sentir un dolor extraño en el pecho. Al principio pensé que era por cargar motores muy pesados en el taller, o tal vez por dormir mal en el colchón viejo que había comprado en un mercado de segunda mano. Pero el dolor no se iba, se intensificaba, y comenzó a venir acompañado de una tos seca que me despertaba por las madrugadas. Fernando me convenció de ir al médico después de verme llegar a las reuniones cada vez más pálido y cansado. Joaquín, hermano, llevas 3 años sobrio. No jodas todo ahora por no querer ir al doctor. La cita en el centro de salud fue un martes. Doctor joven otra vez, pero este tenía una seriedad que no había visto en el que me atendió por la borrachera. Me hizo preguntas, me palpó el pecho, me mandó a hacer estudios que no tenía dinero para pagar. Tuve que pedirle prestado a don Raúl, prometiéndole que se lo pagaría con descuentos de mi sueldo. Los resultados llegaron una semana después. Cáncer pulmonar, etapa 3. Probablemente causado por años de fumar cigarrillos sin filtro y respirar humo de cantinas mal ventiladas. El doctor me explicó las opciones con esa voz profesional que usan cuando tienen que dar malas noticias. Quimioterapia, cirugía si respondía bien al tratamiento, posibilidades de supervivencia que sonaban como pronósticos del clima, pero para mi vida. ¿Tiene familia, señor Herrera? Va a necesitar apoyo durante el tratamiento. Familia. Esa palabra sonó hueca en el consultorio que olía a desinfectante y miedo. Tengo 2 hijos, pero es complicado. Bueno, va a tener que intentar contactarlos. Esto no es algo que pueda enfrentar solo. Esa noche, en mi cuarto, me senté en la única silla que tenía y pensé en lo irónico de la situación. Había pasado 3 años tratando de convertirme en una persona que mereciera el perdón de mis hijos, y ahora que tal vez lo necesitaba más que nunca, tenía una enfermedad que podría matarme antes de tener la oportunidad de demostrárselos. Decidí escribirle otra carta a Carmen. Esta vez no hablé de culpas ni de perdón. Solo le expliqué mi situación médica y le dije que entendería completamente si decidía no involucrarse. No busco compasión, escribí, pero sí quiero que sepan que existo por si algún día después de que ya no esté, sienten curiosidad sobre quién fue su padre al final de su vida. La respuesta llegó 2 semanas después. No era de Carmen, era de María Elena. Mi corazón casi se detuvo cuando vi mi nombre escrito con su letra, ahora la letra de una mujer adulta, segura y firme. Papá, decía la carta, mamá me enseñó tu carta. Lamento mucho saber de tu enfermedad. He hablado con Luis Alberto y hemos decidido que podemos acompañarte durante el tratamiento. No sabemos cómo va a ser esto. Han pasado muchos años y no vamos a fingir que somos una familia normal. Pero nadie debería pasar por el cáncer solo. Te vamos a visitar al hospital cuando te operen. María Elena. Leí esa carta tantas veces que se me gastó de tanto doblarla y desdoblarla. María Elena había puesto su número de teléfono al final, y me tomó 3 días juntar el valor para llamarla. Bueno, María Elena, soy tu papá. Silencio del otro lado de la línea, tan largo que pensé que había colgado. Hola papá, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tan bien como puede estar alguien con cáncer. Traté de bromear, pero sonó forzado y triste. ¿Cuándo es la cirugía? El próximo jueves.
En el Hospital General. Ahí vamos a estar, Luis Alberto y yo. La cirugía fue el 15 de febrero de este año. Me acuerdo de la fecha porque fue el día que creí que tal vez, después de todo, tendría una segunda oportunidad con mis hijos. La última cosa que recuerdo antes de que me pusieran la anestesia fue pensar que cuando despertara, María Elena y Luis Alberto estarían ahí, y que podría empezar a reconstruir lo que había destruido tantos años atrás. Pero cuando desperté, solo encontré esa nota que cambiaría el resto de mi vida. Papá, no vuelvas a buscarnos jamás. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia. Al momento en que entendí que hay errores que no se pueden reparar, heridas que no cicatrizan, y que el perdón no siempre llega, sin importar cuánto hayamos cambiado o cuánto tiempo hayamos estado sobrios. Los días después de encontrar esa nota fueron los más oscuros de mi vida, y eso es mucho decir para alguien que había tocado fondo tantas veces. Pero esta vez era diferente. No era el fondo de la autodestrucción, era el fondo de la desesperanza absoluta. Por primera vez en años no quería beber para huir del dolor, quería beber para morirme más rápido. Fernando me visitaba todos los días en el hospital, y luego en mi cuarto cuando me dieron de alta. Me encontraba tirado en la cama mirando el techo, sin ganas de comer, de bañarme, de hacer nada que requiriera la energía mínima para seguir viviendo. Joaquín, hermano, tienes que levantarte. La quimioterapia empieza la próxima semana. ¿Para qué, Fernando? Para vivir 5 años más completamente solo, para morirme lentamente en este cuarto que huele a humedad, sin que nadie sepa siquiera que existí. Él se sentaba en la única silla, y me miraba con esa paciencia infinita que había aprendido en 15 años de sobriedad, porque prometiste que ibas a ser diferente. Y ser diferente no significa solo cuando las cosas salen bien, significa especialmente cuando todo se va al carajo. Pero ellos me odian, Fernando. Mi propia hija me dijo que nunca volviera a buscarlos. ¿Cómo vivo con eso? No lo sé, hermano. Pero sí sé que si te rindes ahora nunca vas a tener la oportunidad de averiguar por qué te dejaron esa nota. Y sí sé que morirte de rencor y autocompasión no va a cambiar nada de lo que pasó. Tenía razón, como siempre. Pero saber que alguien tiene razón y encontrar la fuerza para actuar según esa razón son dos cosas muy diferentes. Empecé la quimioterapia en marzo. Las sesiones eran los martes y viernes en el Hospital General, en una sala que parecía antesala del infierno, gente de todas las edades conectada a bolsas de químicos que nos iban matando lentamente para poder salvarnos. Había una señora de 80 años que tejía bufandas durante toda su sesión, un hombre joven con leucemia que leía libros de filosofía, una madre de 30 años con cáncer de mama que siempre llegaba con fotos nuevas de sus hijos pequeños. Yo era el único que llegaba solo, siempre. Veía cómo los familiares acompañaban a los otros pacientes, esposos que sostenían la mano de sus esposas mientras les pasaban la quimio, hijos que traían comida casera a sus padres, padres que inventaban chistes malos para hacer reír a sus hijos enfermos. Y yo me quedaba ahí, conectado a mi máquina de veneno medicinal, leyendo revistas viejas que alguien había dejado olvidadas. La quimioterapia me hizo sentir peor de lo que me había hecho sentir el alcohol en sus peores momentos. Náuseas constantes, cansancio que parecía haberse instalado en mis huesos, pérdida de peso que me hacía ver como un fantasma de mí mismo. Pero había algo en ese sufrimiento físico que me daba claridad mental, como si el dolor del cuerpo estuviera limpiando el dolor del alma. Durante una de esas sesiones, conocí a doña Mercedes, la señora que tejía bufandas. Era una mujer menuda, con el cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado mundo. Un día me ofreció una de sus bufandas. Para usted, joven, se ve muy solito ahí. Gracias, señora, pero no hace frío. No es para el frío del cuerpo, mijo, es para el frío del corazón. Esa tarde hablamos durante toda la sesión. Me contó que había criado sola a 5 hijos después de que su marido murió en un accidente de trabajo, que había trabajado limpiando casas durante 40 años para sacarlos adelante, que ahora todos eran profesionistas exitosos con sus propias familias. ¿Y vienen a verla seguido? Ella siguió tejiendo sin levantar la vista. Cuando pueden, mijo. Todos están muy ocupados con sus vidas, pero sé que me quieren. ¿No se siente sola? Claro que me siento sola, pero hay diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. Yo estoy sola porque mis hijos crecieron y hicieron sus propias vidas como debe ser. Usted se siente abandonado porque cree que merecía algo que no se ganó.
Sus palabras me dolieron más que cualquier efecto secundario de la quimioterapia, pero tenían la verdad afilada de las cosas que duelen porque son ciertas. Señora, mis hijos me dejaron una nota diciéndome que nunca volviera a buscarlos. Ella dejó de tejer y me miró directamente a los ojos. ¿Y por qué cree que hicieron eso? Porque soy un mal padre, porque los abandoné cuando eran chicos, porque elegí el alcohol por encima de ellos durante años. Eso ya lo sé, mijo. Se le nota en los ojos. Lo que le pregunto es por qué cree que lo hicieron ahora, después de venir al hospital con usted. Era una pregunta que me había estado carcomiendo durante semanas, pero que no había tenido valor de enfrentar realmente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué habían venido al hospital si solo planeaban desaparecer para siempre? No lo sé, señora, pues más vale que lo averigüe, porque uno no puede hacer las paces con el pasado si no entiende el presente. Esa noche, en mi cuarto, tomé una decisión que sabía podría traerme más dolor pero que era necesaria. Tenía que averiguar qué había pasado durante esas horas que yo estuve inconsciente en el quirófano. Tenía que entender qué había hecho que María Elena y Luis Alberto pasaran de estar dispuestos a acompañarme a dejarme esa nota despiadada. Llamé al hospital y pedí hablar con la enfermera que había estado de turno el día de mi cirugía. Se llamaba enfermera Rodríguez, una mujer madura con voz cansada pero amable. Señor Herrera, claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo se siente? Mejor, gracias a usted y a todo el equipo. Enfermera, quería preguntarle sobre el día de mi operación. Mis hijos estuvieron ahí, pero cuando desperté ya se habían ido. Sí, me acuerdo. Una joven muy guapa y un muchacho alto. Se veían muy preocupados. ¿Sabe usted qué pasó? ¿Por qué se fueron? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Señor Herrera, no sé si debería contarle esto. Por favor, enfermera, necesito saberlo. Otra pausa. Estuvieron aquí como 6 horas esperando a que saliera de cirugía. Llegaron muy temprano, antes de que lo lleváramos al quirófano. La joven traía flores y el muchacho había comprado una revista de deportes para usted. Flores. María Elena había traído flores. El corazón me dio un vuelco. ¿Y qué pasó? Bueno, durante la espera llegó un señor mayor. Dijo que era su amigo, que había venido a acompañarlo también. ¿Un señor mayor? ¿Cómo era? Delgado con barba gris, olía mucho a alcohol. Decía que se llamaba Ernesto. Se me heló la sangre. Ernesto Morales, mi compañero de borracheras de años atrás. No había sabido nada de él desde que dejé de beber. ¿Qué hizo? Empezó a hablarles a sus hijos. Les contaba historias sobre usted, sobre las borracheras que se ponían juntos. Decía cosas como que usted siempre hablaba de ellos cuando estaba borracho, pero siempre para quejarse de que lo habían abandonado, que decía que eran unos malagradecidos que no entendían lo que había sufrido por culpa de su madre. Cada palabra era como una puñalada. Ernesto, el único amigo que me había quedado de mis años de alcoholismo, había venido a acompañarme y había destruido la única oportunidad que tenía de reconectar con mis hijos. ¿Qué más les dijo? Les contó que usted tenía por costumbre aparecer borracho en sus trabajos, en sus escuelas, causándoles vergüenza, que una vez había ido a buscar a la joven a su universidad completamente borracho y había armado un escándalo frente a sus compañeros. Eso no era cierto. Nunca había ido borracho a buscar a María Elena a la universidad. Pero Ernesto tenía esa capacidad cruel de mezclar verdades con mentiras de una manera que hacía imposible distinguir unas de otras. Enfermera, ¿cómo reaccionaron mis hijos? La joven se puso muy pálida. El muchacho se veía enojado. Trataron de no hacerle caso al principio, pero el señor siguió hable y hable. Les dijo que usted lo único que sabía hacer era lastimar a la gente que lo quería, que esta vez del cáncer iba a ser igual, que los iba a manipular con lástima, y luego los iba a volver a decepcionar. ¿Y ellos qué dijeron? Nada, señor Herrera. Se quedaron muy callados. Cuando salió usted de cirugía y le dijimos que todo había salido bien, ellos preguntaron si podían verlo, pero cuando les dijimos que tardaría varias horas en despertar, dijeron que tenían que irse. La joven escribió algo en un papel y me pidió que se lo diera cuando usted despertara. ¿Y el señor Ernesto? Se fue con ellos. Los siguió hasta el elevador, seguía hable y hable. Colgué el teléfono y me senté en mi cama, tratando de procesar toda esa información. Ernesto había aparecido en el momento más importante de mi vida y había envenenado a mis hijos contra mí. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo terrible.
Nada de lo que Ernesto había dicho era completamente falso. Tal vez había exagerado, tal vez había inventado algunos detalles, pero la esencia de lo que les había contado era cierta. Yo sí me había quejado de ellos durante mis borracheras. Sí había dicho que eran malagradecidos. Sí había aparecido borracho en lugares inapropiados causándoles vergüenza. Y sí, probablemente habría vuelto a lastimarlos de alguna manera, porque cambiar 3 años de mi vida no borraba 30 años de ser una persona destructiva. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Mis hijos no me habían abandonado por lo que Ernesto les había dicho. Me habían abandonado porque lo que Ernesto les había dicho les recordó quién había sido yo realmente, y se dieron cuenta de que una cirugía de cáncer no cambiaba eso. Esa noche, no dormí nada. Me quedé despierto pensando en todas las formas en que había lastimado a María Elena y Luis Alberto a lo largo de los años, no solo con el alcoholismo obvio, sino con las pequeñas crueldades cotidianas, las promesas rotas, las visitas perdidas, los cumpleaños olvidados, las mentiras constantes. Recordé una vez cuando María Elena tenía como 12 años. Había prometido ir a su festival escolar donde iba a cantar en el coro. Llegué 2 horas tarde y completamente borracho. Ella estaba parada en la entrada de la escuela, todavía con su vestido blanco del coro esperándome. Cuando me vio llegar tambaleándome, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de esconder. «Ya terminó el festival, papá», me dijo con una voz muy pequeña. «Perdón, princesa, es que tenía una junta muy importante en el trabajo». Ella sabía que mentía. Una niña de 12 años sabía que su padre mentía, y tuvo que cargar con esa vergüenza frente a sus maestras y compañeras de clase. Y Luis Alberto. Recuerdo cuando cumplió 15 años. Había ahorrado dinero durante meses para comprarle una bicicleta que había visto en un aparador. El día de su cumpleaños, en lugar de comprar la bicicleta, gasté el dinero en una parranda que duró 3 días. Cuando finalmente aparecí en casa de Carmen, Luis Alberto ya no era el niño emocionado esperando su regalo. Era un adolescente que había aprendido a no esperar nada de su padre para no llevarse decepciones. Estas memorias me llegaban como flashbacks dolorosos, y con cada una entendía mejor por qué María Elena había escrito esa nota. No era crueldad, era autodefensa. Habían venido al hospital con la esperanza de que tal vez, después de todo, yo había cambiado realmente. Pero Ernesto les había recordado que los leopardos no cambian sus manchas, que 3 años de sobriedad no borran 30 años de ser un padre ausente y destructivo. Al día siguiente decidí hacer algo que sabía podría ser inútil, pero que tenía que hacer para poder vivir conmigo mismo. Iba a escribirles una carta final, no para pedirles perdón otra vez, no para explicarme o justificarme, para reconocer completamente el daño que había causado y para liberarlos de cualquier obligación de perdonarme. Me tomó una semana escribir esa carta. La escribí y la reescribí docenas de veces, tratando de encontrar las palabras correctas para decir lo que tal vez debería haber dicho hace años. Queridos María Elena y Luis Alberto, escribí con mi letra temblorosa en una hoja de papel que había comprado especialmente para esta ocasión. Esta será la última carta que les escriba. Sé que me pidieron que nunca volviera a buscarlos, y voy a respetar esa decisión. Pero antes de desaparecer de sus vidas para siempre, necesito decirles algunas cosas que tal vez debía haber dicho hace muchos años. Primero, quiero que sepan que ya sé lo que pasó en el hospital. Sé que Ernesto Morales estuvo ahí contándoles historias sobre mis borracheras y mis quejas sobre ustedes. Quiero que sepan que no los culpo por haberse ido después de escucharlo. Si yo fuera ustedes, habría hecho lo mismo. Segundo, quiero que sepan que todo lo que Ernesto les dijo era cierto. Sí, me quejé de ustedes cuando estaba borracho. Sí, dije cosas horribles sobre su madre. Sí, los culpé durante años de mi propia infelicidad. Y sí, probablemente habría encontrado alguna manera de volver a lastimarlos, porque esa era la única forma que conocía de relacionarme con las personas que amaba. María Elena, recuerdo cada festival escolar al que llegué tarde, cada promesa que rompí, cada vez que te hice sentir avergonzada de tener un padre como yo. Recuerdo especialmente aquella vez que llegué borracho a tu escuela y tuviste que pedirle a tu maestra que mintiera y dijera que no me conocía. Tenías 12 años y ya sabías que tenías que protegerte de mí. Una niña de 12 años no debería tener que protegerse de su padre, pero tú tuviste que hacerlo,
porque yo no era capaz de protegerte ni siquiera de mí mismo. Luis Alberto, recuerdo tu cumpleaños número 15, cuando gasté el dinero de tu bicicleta en alcohol. Recuerdo la cara que pusiste cuando llegué con las manos vacías y una historia inventada sobre por qué no tenía tu regalo. Pero más que tu decepción, recuerdo cómo después de ese día dejaste de esperarme los domingos, cómo dejaste de preguntar por mí. Tenías 15 años y ya habías aprendido que era mejor no tener padre que tener uno, que siempre te iba a decepcionar. Estas cosas las hice yo. No las hizo el alcohol, no las hizo mi padre por no abrazarme, no las hizo la pobreza ni las circunstancias. Las hice yo, con mis decisiones, con mi cobardía, con mi incapacidad para ser el hombre que ustedes merecían que fuera. Durante estos 3 años de sobriedad, me he estado mintiendo a mí mismo diciéndome que había cambiado, que era una persona diferente, pero la verdad es que cambiar algunos comportamientos no borra 30 años de daño. La verdad es que ustedes tienen todo el derecho del mundo a no querer saber nada de mí. No importa cuánto tiempo lleve sobrio, o cuántas disculpas haya pronunciado. No les escribo esta carta para pedirles perdón otra vez. Ya he pedido perdón demasiadas veces por cosas que sabía que eran imperdonables. Les escribo para decirles que los libero de cualquier culpa que puedan sentir por su decisión. Ustedes no me deben nada. No me deben su tiempo. No me deben su cariño. No me deben siquiera su compasión. Yo les debo a ustedes una infancia que nunca tuvieron, una seguridad que nunca pudieron sentir, un padre que nunca llegué a ser. También quiero decirles que estoy orgulloso de quienes se han convertido a pesar de mí. María Elena, me enteré por comentarios de tu madre que eres maestra de primaria. No hay profesión más noble que enseñar a los niños. Espero que seas con tus alumnos la figura paterna estable que yo nunca pude ser contigo. Luis Alberto, sé que trabajas en una empresa de construcción y que eres muy respetado por tus compañeros. Tu abuelo materno estaría orgulloso de ver que seguiste sus pasos, pero de una manera más exitosa de lo que él pudo imaginar. Los dos se convirtieron en personas buenas sin mi ayuda, y probablemente porque aprendieron de mi ejemplo lo que no querían ser. Si mi fracaso como padre sirvió para que ustedes fueran mejores personas, entonces tal vez mi vida no fue completamente inútil. Quiero que sepan que los amo. Siempre los he amado, aunque haya sido demasiado egoísta y demasiado cobarde para demostrárselos de la manera correcta. Los amo lo suficiente para desaparecer de sus vidas si eso es lo que necesitan para ser felices. El cáncer está respondiendo bien al tratamiento. Los doctores dicen que tal vez tenga algunos años más de vida. Los voy a vivir tratando de ser la persona que debía haber sido desde el principio. No porque espere que ustedes lo vean o me perdonen, sino porque es lo correcto. Si algún día, en muchos años, sienten curiosidad sobre qué pasó conmigo, pueden preguntarle a Fernando Martínez. Es mi padrino en Alcohólicos Anónimos, y la única persona en este mundo que me conoce completamente, y aún así me tolera. Él les podrá decir si llegué a ser, al final de mi vida, un hombre digno de haber sido su padre. Los amo con todo lo que me queda de corazón. Cuídense mucho. Su padre, Joaquín Herrera. Envié esa carta un lunes de mayo, hace exactamente 3 meses. No esperaba respuesta y no la recibí, pero algo extraño pasó después de escribirla. Por primera vez en mi vida, sentí paz. No felicidad, no alegría, pero sí una extraña serenidad que venía de haber dicho finalmente la verdad completa, sin excusas, sin justificaciones, sin la esperanza oculta de que mis palabras fueran a cambiar algo. Seguí con la quimioterapia, seguí trabajando en el taller cuando me sentía bien, seguí yendo a las reuniones de AA, pero ahora vivía diferente, como si hubiera puesto una carga muy pesada en el suelo después de años de cargarla en los hombros. Fernando notó el cambio inmediatamente. Te ves diferente, hermano, más tranquilo. Me siento como si hubiera terminado algo importante, pero no sé exactamente qué. Te diré que terminaste. Terminaste de ser víctima de tu propia historia. Ya no estás cargando con la expectativa de que alguien más tenga que sanar las heridas que tú causaste. Tenía razón, como siempre. Durante años había estado viviendo con la esperanza secreta de que mis hijos me perdonaran, y esa esperanza era en realidad una carga que les estaba poniendo en los hombros. Al librarlos completamente de cualquier obligación hacia mí, me había liberado a mí mismo de la necesidad de su perdón. Los meses siguientes fueron extrañamente productivos.
Trabajaba con más energía en el taller, ayudaba a otros alcohólicos recién llegados a... Leía libros que había abandonado en mi juventud. Era como si al aceptar completamente que iba a morir solo, hubiera encontrado la libertad para vivir de verdad. Doña Mercedes y yo nos hicimos amigos cercanos durante las sesiones de quimioterapia. Ella había terminado su tratamiento pero seguía yendo al hospital como voluntaria, ayudando a otros pacientes, llevando sus bufandas tejidas a mano. Me había convertido en su proyecto especial. «Mijo, ya no se ve tan triste», me dijo un día mientras me ayudaba a caminar después de una sesión particularmente dura. «Se ve como alguien que ya no está peleando contra la vida. Doña Mercedes, creo que finalmente aprendí a aceptar las consecuencias de mis actos. Eso está muy bien, pero también tiene que aprender a aceptar que a veces la vida nos sorprende». No entendí qué quería decir hasta una tarde de agosto, hace exactamente un mes. Había terminado mi sesión de quimioterapia y estaba esperando el autobús en la parada frente al hospital. El sol pegaba fuerte y me sentía débil, pero estaba acostumbrado a esa sensación después de meses de tratamiento. Estaba leyendo un libro sobre mecánica automotriz que don Raúl me había prestado cuando alguien se sentó a mi lado en la banca. «Hola, papá». Levanté la vista y ahí estaba María Elena, pero no era la María Elena que recordaba de su juventud, ni la voz fría de la nota del hospital. Era una mujer de 31 años, con algunas canas prematuras en su cabello negro, con líneas finas alrededor de los ojos que hablaban de años de trabajo y preocupaciones. Se veía cansada, pero había algo suave en su expresión. «María Elena», fue lo único que pude decir. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a darme un ataque. «Recibí tu carta», me dijo, sin mirarme directamente. La leí como 50 veces. No sabía qué responder. Había prometido no volver a buscarlos, pero ella había venido a buscarme a mí. «¿Cómo supiste que estaría aquí?» Llamé al hospital. Me dijeron cuáles eran tus días de tratamiento. Se quedó callada un momento, viendo pasar los carros. «Papá, necesito decirte algo. Dime». Tu carta me enojó muchísimo al principio. No porque dijeras mentiras, sino porque dijiste verdades que yo había pasado años tratando de no recordar. Me enojé tanto que la rompí y la tiré a la basura. Se me encogió el corazón. «Lo siento, no quería». «Déjame terminar», me interrumpió, pero no con dureza. La saqué de la basura y la volví a armar. La leí otra vez, y me di cuenta de algo. Durante todos estos años yo también me he estado mintiendo a mí misma. ¿Cómo? Me he estado mintiendo diciéndome que te odio, que no me importa lo que te pase, que eres solo un extraño que comparte mis genes. Pero la verdad es que sí me importa. Me importa tanto que he pasado años tratando de convencerme de lo contrario. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera evitarlo. «María Elena, papá, no te estoy perdonando. Todavía no puedo hacer eso. Tal vez nunca pueda. Pero sí puedo reconocer que eres mi padre, que eres un ser humano que cometió errores terribles y que no mereces morir completamente solo». Un autobús se detuvo frente a nosotros, pero ninguno de los dos se movió para abordarlo. «¿Cómo está Luis Alberto?» «Enojado, más enojado que yo. Dice que no entiende por qué vine a verte, que no tengo por qué ponerme en este sufrimiento otra vez. Tiene razón, tal vez, pero también tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi relación contigo». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El tráfico de la tarde rugía frente a nosotros, miles de personas yendo a sus casas, a sus familias, a sus vidas normales. «¿Tienes hijos?», le pregunté finalmente. «Tengo una niña. Se llama Esperanza, como tu mamá. Tiene 5 años. Esperanza. Tenía una nieta que se llamaba como mi madre, y nunca la había conocido. ¿Le has hablado de mí? Le he dicho que tiene un abuelo que está enfermo, que tal vez algún día lo conocerá, o tal vez no, pero que existe». «¿Y qué dice ella?» «Pregunta si eres bueno o malo. Le digo que eres complicado». Por primera vez en meses, me reí de verdad. Complicado es una buena palabra. María Elena sonrió ligeramente, y por un momento pude ver a la niña que había sido, la que cantaba canciones de mariposas y esperaba a su papá en los festivales escolares. «Papá, no sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé si puedo perdonarte, no sé si Luis Alberto va a querer verte algún día, no sé si es buena idea que Esperanza te conozca,
Pero sí sé que no quiero que mueras pensando que no significaste nada para nosotros. ¿Qué propones? Propongo que nos vayamos despacio, que nos veamos a veces, sin promesas, sin expectativas, que hablemos como dos adultos que están tratando de entender qué pueden rescatar de una relación que se rompió hace mucho tiempo. Era más de lo que me atrevía a esperar y menos de lo que mi corazón deseaba. Era perfecto. Me parece bien. El siguiente autobús se detuvo y esta vez María Elena se levantó. Papá, te voy a dar mi número de teléfono. Si quieres puedes llamarme los domingos por la tarde. Hablamos un rato nada más. Me dio un pedazo de papel con su número escrito con la misma letra cuidadosa que había tenido desde niña. ¿María Elena? Sí. Gracias. Ella asintió y subió al autobón. La vi alejarse por la ventanilla. Una mujer adulta que había aprendido a ser fuerte a pesar de tener un padre como yo, y sentí un orgullo extraño y doloroso. Esa noche llamé a Fernando para contarle lo que había pasado. ¿Y cómo te sientes, hermano? Como si hubiera ganado la lotería y al mismo tiempo como si tuviera más miedo que nunca en mi vida. ¿Miedo de qué? De volver a cagarla, de decepcionar otra vez, de no estar a la altura de esta segunda oportunidad. Joaquín, ¿sabes cuál es la diferencia entre la primera oportunidad que tuviste con tus hijos y esta? ¿Cuál? La primera vez creías que tenías derecho a ser su padre, solo por haberlos engendrado. Esta vez sabes que tienes que ganarte cada momento, cada conversación, cada oportunidad de estar en sus vidas. Tenía razón. Esta vez sabía que no merecía nada automáticamente, que cada domingo que María Elena contestara mi llamada sería un regalo que tendría que valorar como si fuera el último. Han pasado 4 domingos desde ese encuentro en la parada del autobús. He llamado a María Elena los 4 domingos, y las 4 veces ha contestado. Hablamos de cosas pequeñas, cómo va mi tratamiento, cómo está su trabajo en la escuela, cómo es Esperanza. Conversaciones cortas, cuidadosas, como dos personas que están aprendiendo a conocerse. El domingo pasado me contó que Esperanza le había preguntado si podía mandarme un dibujo. Era un dibujo de una casa con una familia, mamá, niña, y un señor que estaba parado un poco lejos de los otros, pero que también sonreía. Este es mi abuelo Joaquín, había escrito en su letra de kindergarten. Ese dibujo está pegado en la pared de mi cuarto, junto a una foto vieja de María Elena y Luis Alberto cuando eran pequeños. No es mucho, pero es infinitamente más de lo que creí que tendría cuando desperté con esa nota hace 6 meses. No sé qué va a pasar mañana, o la semana que viene, o el año que viene si el cáncer me da más tiempo. No sé si Luis Alberto va a querer verme algún día. No sé si alguna vez podré conocer a mi nieta en persona. No sé si María Elena va a lograr perdonarme completamente. Pero sí sé esto. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo cada día tratando de ser merecedor del amor que podría recibir, en lugar de exigiendo el amor que creo que me deben. Y esa diferencia, aunque suene pequeña, lo ha cambiado todo. Mañana es domingo. Voy a llamar a María Elena, y tal vez me cuente otra historia sobre Esperanza, o tal vez me hable sobre su trabajo, o tal vez tengamos una de esas conversaciones incómodas donde ninguno de los dos sabe qué decir. Cualquier cosa que pase, va a ser un regalo. Y si algún día, cuando ya no esté aquí, Esperanza pregunta cómo era su abuelo Joaquín, espero que María Elena pueda decirle, era complicado, mija, cometió muchos errores y lastimó a mucha gente, pero al final de su vida aprendió a amar sin exigir nada a cambio. Y eso, tal vez, lo hizo un poco menos complicado. Eso es todo lo que puedo esperar. Y después de toda la vida que he vivido, es más que suficiente. Mi nombre es Joaquín Herrera. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo aprendí que el perdón no siempre llega, pero que la paz se puede encontrar incluso sin él.